estamos arrancando, yo creo, porque la gente se está empezando a conectar y tenemos que ajustar al tiempo el debate. Así que si os parece, bueno, pues bienvenidos a todos los que estáis entrando en este seminario web. Hemos ido anunciando pues que en relación a la problemática que tienen las ciudades en cuanto a la incorporación de las políticas de energía y clima, hemos querido organizar desde Urban Red. Sabéis que Urban Red es un espacio universitario, es una red que aglutina investigadores que forman parte de distintos grupos de investigación de distintas universidades en España, a los que todos y a todas nos une el querer aportar nuestro estudio, nuestra experiencia, nuestra, diríamos también, motivación por los temas que tienen que ver con la sostenibilidad aplicada a ciudades, territorios, y cada uno desde nuestra especialización académica. Como bien sabéis, pues aquí hay presente aproximación jurídica, aproximación arquitectos, sociólogos, economistas, ciencia política, ciencia de la administración. Es un espacio que está creciendo y está consolidándose como una red académica en la que queremos pues, conectar con vosotros, conectar con quienes gestionáis en las ciudades la problemática que su sostenibilidad tiene. En relación a estos temas, pues en la sesión de hoy, en este seminario, que es continuación del que desarrollamos el 5 de octubre, el 5 de octubre fue un debate, diríamos, pues más académico entre quienes desde las universidades estudiamos la problemática que tiene las políticas de energía y clima aplicada a las ciudades, y desde el primer momento lo planteamos como una auténtica necesidad oíros también a vosotros, oíros a las ciudades. Están presentes distintas ciudades, distintos territorios que tienen todos ellos experiencias que compartir, y sobre todo lo que buscamos es que entre ellos y nosotros debatamos sobre cómo podemos avanzar en la progresión, en la incorporación de las políticas de energía y clima, y con las dificultades que se puedan estar encontrando a la hora de desarrollar los compromisos que a través de esas políticas se van introduciendo. Así que yo por mi parte agradeceros de nuevo la favorable acogida que esta iniciativa de Urban Red tiene entre vosotros. Esperamos que os sea útil este debate, y doy la palabra a mis compañeras Moneiva González Medina y Sonia de Gregorio, que son las que van a llevar la coordinación del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Charo, por introducir esta sesión, este segundo debate de Urban Red. Yo me presento, mi nombre es Moneiva González Medina, soy profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, y llevo varios años también colaborando con Charo sobre estas cuestiones y formando parte de esta red que, como ella ha señalado, cada día crece. Lo que a mí me gustaría hacer, además de darles la bienvenida a nuestros ponentes y a las personas que se han inscrito en este seminario, y agradecerles su participación, un poco contextualizar cuál es el tema, ¿no? Y qué es lo que nos gustaría que nos contara cada una de las ciudades, ¿no? Algunos puntos que quizás pueden vehicular ese debate, ¿no? que les pedíamos, y también cómo va a ser la dinámica del seminario. Estamos abordando una política, un área de política pública que es energía y clima, que es extremadamente compleja y dinámica, ¿no? y que además en este preciso momento está ocupando un espacio muy importante, no solo en la agenda de investigación y en la agenda política, sino también en la agenda social. Los ciudadanos cada vez están más preocupados por esta cuestión. Las ciudades que están aquí se han anticipado a este escenario y han implantado pues, una serie de políticas interesantes que han permitido o que están permitiendo aterrizar pues, los marcos estratégicos, las recomendaciones que se están impulsando a nivel internacional, especialmente desde la Unión Europea. Por eso nos interesa que nos cuenten su historia, nos interesa conocer qué es lo que están haciendo, nos interesa conocer cómo han surgido estas iniciativas, cuestiones importantes como es la capacidad necesaria para poder diseñar e implementar estas iniciativas, y también los recursos, ¿no? Recursos de distinto tipo, no solo económicos, sino también de conocimiento, de relaciones, de capital humano, etcétera, etcétera. Esta es la idea.
El seminario tiene un enfoque muy informal en el que las ciudades son las protagonistas, a diferencia del seminario anterior, donde era la academia quien reflexionaba sobre estas cuestiones. Para ello, cada una de las ciudades y territorios, en este caso digo territorios porque tenemos también el caso del Hierro, de la Isla del Hierro, van a disponer de aproximadamente 10 minutos para hacer hincapié en alguna de estas cuestiones, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles han sido las capacidades que se han movilizado para poner en práctica estas políticas? ¿Y qué recursos también son necesarios, ¿no? Tanto porque han dispuesto de ellos o porque les hacen falta. Y sin más, doy paso a mi compañera Sonia de Gregorio, de la Universidad Politécnica de Madrid, para que se presente y también presente a nuestros invitados e invitadas. Gracias. Muchas gracias, Moneiva. Pues buenos días. Como ha comentado mi compañera, soy Sonia de Gregorio, profesora de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, pues con Charo, Moneiva y otras compañeras y compañeros trabajamos dentro de Urban Red por hacer visible la academia en el marco de las políticas urbanas. En este caso hemos planteado un debate dentro de este nuevo formato que hemos lanzado hace poco. Se trata del segundo debate Urban Red con el título que todos conocéis, las ciudades, actores o receptores de la acción climática en la Unión Europea. Es continuación de ese primer debate al que se han referido mis compañeras y en este segundo lo que perseguimos es dar cumplimiento a lo que es uno de los objetivos, diría, sustanciales de Urban Red, que es generar marcos de reflexión conjunta entre la academia y otros ámbitos de actuación en torno a las políticas urbanas y todos los temas que entrarían dentro de una agenda urbana con mayúsculas. Desde esa intención, hoy tenemos aquí unos invitados, yo diría, de lujo por la experiencia y también por la disponibilidad, ¿no? hacia el tema y hacia la colaboración en este marco que probablemente les saca de su área de confort y les agradecemos muchísimo el tiempo y el interés. Voy a pasar sin más a presentarles. Ellos son Patricia García Zapico, directora general de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón, Cristina Morales Clavijo, del Departamento de Comunicación de Gorona del Viento del Hierro, y está también con nosotros y nosotras Carlos Pérez González, jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión del Suelo del Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias a los tres y simplemente poner de relieve algo que seguramente no os ha pasado inadvertido, la posibilidad de tenerlos con nosotros nos permite tener un feedback directo de invitados que tienen diferentes responsabilidades dentro de los ayuntamientos, trabajando en torno a clima y energía desde lo local y además nos traen una mirada desde ciudades y territorios muy diferentes, lo cual también yo creo que va a ser muy interesante. Así que sin más, yo os remito a esa primera pregunta que lanzaba Moneiva, qué es lo que estáis haciendo desde vuestras ciudades y territorios, y os invitaría también desde la misma, si os parece, a darnos vuestra opinión sobre este título que hemos dado en forma de pregunta a este debate, sobre si desde vuestra experiencia pensáis que las ciudades están siendo actores o receptores de la acción climática en la Unión Europea. Para daros ya paso, os propongo que mantengamos el orden que estaba planteado en el programa, así que Patricia, si te parece, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Sonia. Yo creo que vamos a empezar por el final como respuesta a la pregunta. Creo que ambas somos, es decir, somos actores, somos receptores, al final todo ocurre en un territorio y ese territorio pues son las ciudades, ¿no? Las ciudades son los territorios más amplios como luego veremos también con el Hierro. Pero todo sucede ahí, creo que somos como actores también, pero actores corresponsables sobre lo que hacemos.
Hablando un poco sobre los proyectos o iniciativas que tenemos en marcha desde Gijón, podemos dividirlos entre proyectos que realmente se hacen en territorio, es decir, que renuevan cosas, luego os comentaré un par de minutos alguno, sobre proyectos que afectan, o acciones que afectan sobre la ciudadanía, pero parece que no tangibilizarse porque no son sobre el propio territorio, y luego otro tipo de proyectos que también van vinculados sobre la administración, pero sobre la propia administración, es decir, sobre nosotros como empleados, donde podemos también participar, ¿no? Son un poco tres grandes que si te parece ahora comento un poco esos proyectos en esas partes, o si quieres lo dejo para luego, no sé cómo prefieres que continúe. Lo que tú decidas. Vale, bueno, lo que te parezca que es más eficiente desde lo que nos quieres comunicar. Bueno, pues si os parece os cuento los proyectos así de territorio, es decir, dónde estamos actuando sobre el territorio. Desde hace varios años sí que estamos muy interesados en todo lo que es la mejora de la eficiencia energética, como todos, y lo que vimos es que ese hilo que nos comunica a todos y ese eje vertebrador, que es el alumbrado, como nos pasa en todas las ciudades, ¿no? Bueno, pues ahí después de un proyecto y una auditoría energética en grado de inversión financiada por el Fondo Europeo de Eficiencia Energética, que aquí es muy importante esas ayudas externas, lo que nos permitió fue hacer un trabajo para que permitirnos pues ahora mismo tener un contrato en el que durante 15 años podamos gestionar toda la energía que vamos a tener en la ciudad y que nos permita no solamente renovar todo lo que es el alumbrado, que ya de por sí reduciríamos un montón todo el impacto, pero sino que extender a toda la ciudad la propia red IoT, la sensorización de edificios, implementar todo lo que son las energías renovables. Y todo eso, pues en la licitación que ahora tenemos, o que ya se adjudicó, pues lo que nos permite es hacer una prospectiva a ese número de años y nos permitió pues en la adjudicación sobre esos precios base que actuales tendríamos durante esos 15 años, pues ahora mismo estaríamos hablando de una reducción de 19 millones de euros sobre esos 15 años con esta perspectiva, ¿no? Se paga todo en vía ahorros y más. Es decir, creo que es un ejercicio de ahora mismo empezar un siguiente trabajo, que es esa explotación del contrato, pero que lleva un trabajo previo bastante complejo y creo que puede ser interesante porque al final los responsables públicos podemos saber el conocimiento, las necesidades que puede tener la ciudad, pero tampoco somos los expertos desarrolladores de tecnología ni somos los que vamos a fabricar esa tecnología, ¿no? Entonces, nosotros entendemos también nuestra ciudad como, bueno, acuñamos el término de Gijón Demo Lab, que es entender la ciudad como un gran demostrador para las empresas, para el sector empresarial, pero para el sector académico, para el sector investigador, para el sector emprendedor y también como un gran aula de aprendizaje para la propia ciudadanía, porque al final somos todos miembros de ese ecosistema de innovación que tenemos que ir retroalimentándonos, ¿no? Pues en todo ese camino, antes de llegar al contrato que os acabo de mencionar, pues se puso eso a disposición de todas las empresas para que pudieran probar en ese entorno real esos nuevos desarrollos que nosotros pues realmente les orientamos, y con una consulta preliminar al mercado dijimos muy bien dónde queremos ir, porque también creo que tenemos que ser la administración honesta, en el sentido de no podemos exigir que las empresas innoven, investiguen, desarrollen, pero nosotros también tenemos que ser copartícipes, incluyendo dentro de nuestras licitaciones pues también el marco para poder albergar esos nuevos desarrollos. Y el poder ponerles la ciudad y nuestras cátedras, que también son nuestras aportadoras de conocimiento. Desde el Ayuntamiento de Gijón tenemos varias cátedras con la Universidad de Oviedo, y ponerles este marco para que puedan probar sus desarrollos en un entorno real y contra nuestras herramientas también corporativas y de plataformas de ciudad, creo que es un campo interesante donde al final todos vamos ganando, porque nosotros como ciudad vamos a poder tener un proyecto, las empresas pudieron desarrollar unas tecnologías y la propia universidad también investigar. Entonces, y la ciudadanía, por supuesto, pues recibir todo ese desarrollo. Este es un poco el gran proyecto que nos ocupa durante los siguientes años, pero no solo, como os decía antes, es decir, la parte toda de renaturalización, corredores verdes, la incorporación también de tecnologías en suelos permeables, los tecnosuelos, y al final es tecnología. Y bueno, podríamos hablar de esa tecnología en territorio, recuperar esos espacios para los peatones. Si nos vamos a otra capa que os comentaba antes, donde también parece no tangible, pues ahí estamos hablando que incorporar dentro de los beneficios fiscales a la ciudadanía también la implantación
Es decir, al final es iniciativa del ayuntamiento, pero los receptores son la propia ciudadanía, ¿no? Pues lo que os comentaba, es decir, implementar lo que son dentro de las ordenanzas fiscales, pues los beneficios fiscales tanto a comunidades energéticas como, estaba leyendo para no equivocarme, que por primera vez lo que hacemos es una bonificación en el propio ICIO para las instalaciones tanto de energía solar, pero de energía también eólica. Así lo que nos permite es que la ciudadanía pueda también optar y participar y beneficiarse también y como corresponsabilidad también de la administración, pues contemplar pues ese autoconsumo colectivo y que esté contemplado en esas ordenanzas. Ahora mismo las ordenanzas fiscales ya están debatidas y están aprobadas, entonces ahí sí que también se completa y creo que es un paso a también bueno, pues involucrar a la ciudadanía en la que no tenemos que ser alejados. Y ahí como último punto, para no ocupar todo el tiempo y también escuchar al resto de compañeros, lo que os comentaba, ¿no? Que los propios empleados municipales también tenemos que ser parte activa en este proceso y parte del proceso del cambio. Actualmente nosotros teníamos una flota de vehículos, es decir, para uso del propio desplazamiento de todos los compañeros, del personal municipal, y lo que hicimos ahora transformarlos en un modelo realmente compartido. Compartido en el sentido que únicamente el ayuntamiento paga una tarifa plana por el uso de esos vehículos y el resto del tiempo en el que no están usados, porque todo esto viene de un anterior contrato donde fuimos capaces, donde con un renting al uso, pero sí teníamos sensorizado el tiempo de uso de los vehículos y nos dábamos cuenta que la mayor parte sí que estaban usados, bueno, la mayor parte, no el 100%, pero la mayor parte pues en una franja de 7 a 4, pero el resto de tiempo nosotros seguíamos pagando como cualquier renting, pues el uso del vehículo pero sin estar usado. Bueno, pues ahora lo que fuimos es una fórmula de, pues acotamos esos tiempos de uso y sí que la mayor parte está reservada a esas franjas más utilizables y otros pues a otras disponibilidades, pero realmente pagamos una tarifa plana que nos permite que ese mismo coche, fuera de esa tarifa, vehículo, furgoneta, que hay diferentes vehículos, pues fuera de esa franja de utilidad del ayuntamiento, la ciudadanía puede utilizarlo y puede desplazarse utilizando esos vehículos. Entonces, al final, realmente es un uso responsable de los mismos recursos y a mayores, dentro de lo que es la tarifa plana que paga el ayuntamiento por ese uso durante esas horas, si realmente cada 3-6 meses haremos reajustes y veremos si utilizamos toda esa tarifa plana, ¿no? Si nos sobra, esto es un estilo, lo que todos podemos conocer con los megas, ¿no? Si tenemos exceso de uso, pues lo podemos compensar con aquellos meses que tuvimos defecto. Pero cuando tengamos defecto de uso y nos sobren kilómetros o tiempos, también está contemplado dentro del contrato, que ya está adjudicado y que ahora se pondrá en marcha, es que podamos ceder ese uso a tercer sector o a determinados colectivos para que hagan uso con ese pago que el ayuntamiento ya hizo, pero que pueda hacer uso pues, de esa movilidad. Bueno, no quiero enrollarme más, pero creo que un poco de proyectos a nivel territorio, proyectos también a nivel económico, ordenanzas fiscales y beneficios fiscales, y proyectos también internos donde, bueno, todos formamos parte de ese acción-reacción y de receptores y actores, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Pues, Cristina, siguiendo el programa, si te parece, te damos la palabra. Vale. Yo ahora los veo congelados, no sé si es el mío o nos pasa a todos. Yo os veo bien. Sí, eso es solamente tu caso, Cristina. Sí, pues a mí se me han quedado congelados, pero... Si quieres, detén el vídeo y vuélvelo a conectar a ver si... Bueno, pero no importa si me escuchan bien. Se te escucha perfectamente, sí. Perfectamente, sí. Bueno, dijeron antes de un territorio más amplio como es el Hierro. El Hierro es una isla muy pequeña, para los que no lo conocen, tenemos 276 kilómetros cuadrados y censados 10.800 habitantes, pero en realidad viviendo se calcula que no llegamos a las 8.000 personas. Gorona del Viento no es una administración, nosotros lo que somos es una empresa. Voy a contar brevemente la historia de nuestro proyecto y para que se vea cuál es la implicación que tenemos con la administración y con la ciudadanía. Gorona del Viento es una empresa que está formada en un 66% por el Cabildo del Hierro, que es el gobierno insular. Se me escucha bien, ¿no? Si no, ustedes me dicen porque... Se te escucha perfectamente, sí. Yo los sigo viendo a ustedes congelados, pero yo sigo. Es una empresa que forma parte, de la que forma parte el Cabildo en un 66%. El gobierno de Canarias
como socio directo o a través del Instituto Tecnológico de Canarias, que tiene también una participación, pues aglomeran un 11% y un 23% que es de la parte privada, que es de Endesa. Y Granada del Viento es la propietaria de la central hidroeólica del Hierro, un proyecto que empezó a funcionar en 2014, pero que tiene ya 3 décadas de historia y que se ha convertido en el pilar del Plan de Desarrollo Sostenible del Hierro. Como les decía, les voy a hablar brevemente de la historia para que entiendan cuál es el contexto. Nosotros, pues la diferencia con una ciudad, o en el caso que nos va a ocupar ahora mismo, la gran diferencia que nombraría el hecho de ser una isla, un sistema aislado, no tenemos comunicación con el exterior salvo por barco, por avión, pero no es lo que se conoce comúnmente como Canarias, Gran Canaria, Tenerife, bueno, Moneiva puede hablar también de ello, que reciben pues turistas en vuelos directos de muchas partes del mundo, que se conoce como grandes hoteles, grandes playas. El Hierro tiene una clara diferencia, es un entorno pequeño, es un entorno rural, que como digo, solo está comunicado con el exterior, bien por Tenerife. ¿Sí? ¿Me estaban diciendo algo? Ahora se están recortando los precios. Las personas que están siguiendo la sesión, que tiene el micrófono encendido, si no, por favor, el compañero transitando, si la puede silenciar. Muchas gracias. Ya la acabo de silenciar, Muchas gracias. Bueno, y ahora veo una bola del mundo ahí. Bueno, pues lo que les comentaba, que somos una isla cuya comunicación siempre tiene que pasar por Gran Canaria o por Tenerife, llámese personas, pasajeros, llámese mercancía, y eso hace que el desarrollo sea muy diferente al desarrollo que se dio en el resto de las islas, que conocemos como, pues, que el motor económico es, entre otras cosas, el turismo de masas. Nosotros hace 3 décadas, pues, después de grandes emigraciones, sobre todo a Latinoamérica, se empezó a plantear cuál era el sistema de progreso pensado para sus habitantes y se palpó el Plan de Desarrollo Sostenible del Hierro, que hablaba de frenar la dependencia que teníamos del exterior por el sobrecoste que tiene, por lo que les he dicho de las comunicaciones y demás, y bueno, un poco garantizar la subsistencia de los habitantes de la isla. En ese plan de desarrollo sostenible se le dio mucha importancia al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a las que habían sido las actividades tradicionales de desarrollo económico de la isla, pero con una gran dificultad, y es que somos una isla históricamente sedienta. Todo nuestro desarrollo ha tenido que ver con la búsqueda del agua. Para solventar esa dificultad se han implantado las desaladoras para garantizar ese desarrollo agrícola, ese desarrollo ganadero, pero la desalación lo que ha ocasionado es que se ha aumentado la dependencia del exterior en el ámbito energético, porque desalar agua y elevarla hacia las poblaciones, dado que somos una isla con 1.500 metros de altitud y que las poblaciones están situadas a 500 o 600 metros, supone un alto coste energético. De hecho, desalar y distribuir agua supone el 42% del consumo energético de la isla al año. Y es una dificultad que tienen muchos territorios a nivel mundial. De hecho, nosotros ahora la mayor parte de los contactos que tenemos, de las jornadas en las que participamos, de los foros, todos tienen que ver con esa búsqueda de esas soluciones para poder abastecer de agua a territorios que no la tienen, a las que le llegan barcos o que lo tienen con un coste energético muy elevado, como puede ser las islas de Cabo Verde y demás, por este motivo que les he dicho de la desalación. Bueno, pues en ese contexto surge la oportunidad de innovar con un proyecto único en el mundo, que es la central hidráulica del Hierro, que nosotros ya hemos puesto en marcha, está funcionando desde 2014, y que lo que consigue es solventar las dificultades que tienen las renovables para su integración masiva en los sistemas insulares. En una isla, solo un 20 o un 30% de su demanda total se puede cubrir con energías renovables. ¿Por qué? Porque tanto el viento como la fotovoltaica son fuentes fluctuantes, son intermitentes, no podemos mandar sobre ellas, y claro, disponer un sistema que no tiene posibilidad ni de exportar ni de comprar energía, en nuestro caso sería una isla vecina, pero como no estamos conectados solo con energías renovables y que en un momento dado falle el viento o falle el sol, pues lo que supone es tener cerros energéticos. Entonces es por eso que tienen una limitación técnica y se quedan limitadas al 30%. En nuestro caso no ha sido así, porque nosotros hemos unido la energía eólica a la energía hidráulica. Nosotros, cuando tenemos excedente eólico, elevamos agua desde un depósito inferior a uno superior con ese excedente eólico, y cuando falla el viento dejamos caer el agua del depósito superior al inferior y generamos energía con hidráulica. Bueno, es un sistema combinado que cuando nosotros sí que hemos podido estar al 100%, incluso durante 25 días consecutivos, sin ningún consumo de diésel. Y eso lo hemos hecho porque no es tanto así como cuando tenemos viento, solo funcionamos con eólica
y almacenamos agua en el depósito superior y cuando nos falla el viento dejamos caer el agua y solo generamos con hidráulica, sino que es un sistema combinado que están funcionando los tres elementos, bombeos, turbinas y eólica al mismo tiempo y que conseguimos que el suministro que sale a la red sea estable. Eso desde el punto de vista técnico ha sido un breve repaso por la historia. Bueno, pues una vez que la central se ha puesto en funcionamiento y que hemos demostrado que funciona, nosotros no podemos cubrir todo el año porque hay momentos en los que no tenemos viento y no tenemos agua tampoco, porque la dejamos caer todo el depósito superior al inferior y ya no tenemos posibilidad de generar con hidráulica. Entonces tenemos que recurrir a la diésel, pero si hay un territorio que sí que tiene más horas de viento, más horas de sol, ya no tiene que decir, me quedo a un 30%, porque las renovables tienen una limitación técnica, sino que nosotros ya hemos demostrado que uniéndolo a un sistema de almacenamiento con agua puedes ampliar ese porcentaje y llegar incluso al 100% en los momentos en los que tengas recursos. Esta innovación lo que nos ha dado lugar es, por el ámbito que nos ocupa y acabando para dar lugar a otras ponencias y también a preguntas y a debate, nos ha abierto para el hierro que ha supuesto para el Plan de Desarrollo Sostenible no solo una garantía de suministro de agua, nos ha abierto las puertas de otros territorios para el intercambio de experiencias, porque no estamos aprendidos en todo, estamos intentando caminar ahora hacia el vehículo eléctrico, hacia la movilidad sostenible, hacia poder ampliar para llegar a ese 100%. Entonces, pues nos ha abierto las puertas de otros territorios para participar del intercambio de experiencias, también de Europa, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, para seguir avanzando, sin menospreciar a otra isla. Yo creo que Moneiva me parece que era Canaria, no sé de qué isla eres, pero bueno, no es lo mismo presentarse La Gomera, ¿no? Que su desarrollo va por otro ámbito, que presentarse el hierro, pues que ya tiene una carta en el campo energético. El año pasado ganamos el premio de Isla Responsable, que fueron 250.000 euros. Dinero que vamos a aplicar ahora a nuestra responsabilidad social corporativa, que tiene mucho que ver con la concienciación ciudadana, porque creo que no solo las ciudades son actores, que no he respondido a esa pregunta. Coincido con Patricia en que somos actores y receptores las ciudades y que hay que poner mucho ímpetu en el ciudadano, nosotros, no solo Europa, no solo los responsables públicos, no solo las empresas que generan energía, sino que también tiene que haber un comportamiento equilibrado, ¿no? Que vaya en la misma línea desde el ciudadano, al final son ellos los actores y no tenemos que esperar nosotros como ciudadanos que nos lo den todo hecho, sino nosotros también participar de ese cambio, en este caso del modelo energético. Bueno, pues la central, como digo, nos ha dado la oportunidad de interactuar con otros territorios, de presentarnos en Europa y de llevar a cabo otras líneas de actuación implicando a la ciudadanía por esa participación del 66% que les he comentado que tiene el Cabildo del Hierro. El hecho de que seamos una empresa eminentemente pública nos da posibilidad de actuar sobre la ciudadanía, que sean ellos los receptores de ese beneficio que obtiene el Cabildo por el 66% de participación, y en los últimos años lo que se ha venido haciendo, porque hay una unanimidad política en torno al proyecto y a que los beneficios repercutan sobre la ciudadanía, es que esos beneficios se destinen a proyectos que vayan en la misma línea. Se han estado dando subvenciones para el autoconsumo, para la instalación de sistemas de autoconsumo en los hogares, para la adquisición de vehículos eléctricos, para la instalación de puntos de recarga y, sobre todo, para las campañas de concienciación ciudadana. También, y ya estoy yendo muy rápido porque creo que ya me he cogido mucho tiempo, también ha hablado Patricia de este tema de ser laboratorio escala 1.1. Nosotros estamos también muy abiertos a las universidades, a los centros de investigación. El Hierro es un territorio pequeño, al tener tan poca población, nuestra demanda es de 7,8 megavatios en hora punta. Es un sitio muy fácil para poner en marcha pues esos sistemas que están patentando las universidades, que quieren investigar las empresas, y eso al final para el Hierro no solo es una oportunidad de ver en esos proyectos opciones de seguir desarrollándonos en esta vía, sino que además pues tenemos otro añadido a nuestro plan de desarrollo sostenible, que es un nuevo turismo que se está notando y mucho en el Hierro, que es el turismo científico. Pues el que viene a ver la central, las universidades, los expertos que quieren, pues eso, probar aquí sus sistemas y demás. Y yo creo que con esto voy a acabar la introducción y voy a esperar a las siguientes preguntas. Pues muchas gracias, Cristina. Nos estáis ofreciendo un panorama muy, muy interesante, como esperábamos, ¿no? Actuaciones muy variadas, y damos paso ahora a Carlos. Carlos, cuando quieras. Vale, sí, buenos días. Gracias ante todo por la invitación. Un placer colaborar con Urban Red, con la Universidad de Oviedo, con la Universidad Politécnica de Madrid.
bueno, yo aparte extremadamente de La Coruña, también tengo cierta trayectoria académica en la propia Universidad de La Coruña en el marco del derecho urbanístico, ¿no? Bien, me han parecido dos experiencias muy interesantes dentro del enfoque transversal. Por un lado, la de la Compañía de Gijón, orientada, bueno, en cierto modo también a la llamada contratación pública estratégica y a todos estos temas de innovación con aspectos también fiscales como las bonificaciones que se pueden realizar a través de las ordenanzas fiscales para propiciar el uso, bueno, de nuevas energías o de energías limpias, ¿no? Y también muy interesante en el marco de todos estos fenómenos que se están hablando actualmente de la despoblación y demás, de la propia experiencia del hierro, con las dificultades, un territorio insular como el de esa isla manifiesta, ¿no? Bien, yo trataré en el marco de esa transversalidad, un poco porque se ha tocado la llamada contratación pública estratégica, la innovación y por otro lado el desarrollo sostenible vinculado, vamos a decirlo, a territorios en cierto modo rurales, que forman parte también de la idiosincrasia española. Trataré de aportar también la visión, digamos, más urbanística y más ambiental con respecto a esta cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, con permiso, voy a compartir un momentito pantalla para hablar un poco de algunas experiencias prácticas en materia de cambio climático que estamos llevando a cabo en la ciudad de A Coruña. Pues en ese sentido, bueno, creo que ahora mismo se ve, bueno, una imagen visual a nivel satélite y quería comentar lo siguiente. Vamos a ver. Evidentemente todo este tema del cambio climático es un tema en cierto modo incipiente, en el cual también están existiendo ya diversas sentencias y pronunciamientos por los tribunales de justicia. Yo aquí traigo a colación pues esta imagen y también pues hay un tema que está de actualidad en la Comunidad Valenciana. Nosotros somos atlánticos, los valencianos son mediterráneos, que es el llamado PAPIBEL, que es un plan de gestión integrada del litoral, de infraestructura verde litoral, de protección del mismo, ¿no? Bueno, hay ya algunos pronunciamientos por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y ahora mismo hay un reciente auto de admisión del Tribunal Supremo del 7 de octubre de 2021 para analizar esta cuestión, ¿no? Y también un poco cuestiones relativas al cambio climático. Claro, ¿cómo se combate el cambio climático? Más bien, ¿cómo se combate? ¿Cómo se previene? Es decir, esto está un poco ligado a lo que también se ha denominado en el derecho europeo y que también ha asumido el Tribunal Constitucional, que es el principio de precaución ambiental, ¿no? El principio de precaución ambiental que tiene pues, una gran relevancia en el sentido de que los riesgos, especialmente los ambientales o para las personas, no hace falta que estén plenamente demostrados, sino que se advierte, si se advierte la posibilidad de ese riesgo, pues que las administraciones públicas tomen las correspondientes medidas, ¿no? Ese principio de precaución ambiental, que en cierto modo también está muy ligado a la ley de prevención del cambio climático, ¿no? Que bueno, pues ahora sí es una evidencia, entre comillas, científica, pero que sigue habiendo pues, determinados sectores que la cuestionan. Claro, ¿qué experiencias prácticas tenemos en la ciudad de La Coruña? Bueno, pues Coruña es una ciudad rodeada de mar, es casi, sin ser una isla, es una península. Este es uno de los puntos de entrada a la ciudad, conocido como Puente Pasaje, que era la antigua nacional que venía de Madrid, la llamada Nacional Sexta, o también conocida en Madrid como Carretera de La Coruña, ¿no? Bien, entonces este es uno de los puntos de entrada a la ciudad, el llamado Puente Pasaje, y este es, bueno, no quiero decir que sea la mejor carta de presentación, porque tiene varios accesos, pero es una de las fachadas litorales de la ciudad. Entre comillas, no la más tratada o no la más transformada precisamente. La más transformada es el llamado Paseo Marítimo de la ciudad de La Coruña, que también, bueno, pues es conocido y donde está la playa. Bueno, al igual que puede estar la playa de San Lorenzo en la ciudad de Gijón. Es decir, pues la gente que visita Coruña
generalmente visita la zona de la playa, de Riazor, la zona de la Marina, bueno, el puerto, ¿no? Entonces nosotros en este caso tenemos precisamente uno de los retos en una de las fachadas de la ciudad que todavía no ha sido plenamente transformada, actuar. En esta fachada litoral de la ciudad conviven pues ciertos núcleos tradicionales de antiguos pescadores que obedecen, entre comillas, a una tipología de suelo urbano consolidado y, bueno, pues que se trata de proceder, por un lado, a la recuperación de esos núcleos. Esta actuación o el marco de este estudio de modificación de planeamiento, vemos que también existe una red ferroviaria que precisamente accede al puerto comercial de la ciudad, Puerto de La Coruña, que ahora mismo también está sujeto a un gran proceso de transformación urbanística similar, bueno, al del puerto de Santander por un lado, al del puerto de Bilbao con la isla de Dulce y al puerto de Valencia, que también ha sufrido una importante transformación urbanística, ¿no? Bien, entonces en esta línea, pues aquí incide la llamada prevención del cambio climático. El Ayuntamiento de La Coruña, con respecto a este ámbito, yo de momento solo estoy enseñando, vamos a ver, una imagen, una ortofoto del ámbito sobre el que se actúe. Evidentemente toda esta zona tiene un planeamiento pormenorizado, un planeamiento de desarrollo, bueno, que ordena, porque evidentemente está preciso de ordenación, y donde se combina la existencia de suelos urbanos consolidados con pequeños polígonos o desarrollos urbanísticos donde localizar edificaciones nuevas, ¿no? También aquí, costas del Estado, hubo un pleito relativo al deslinde del dominio público marítimo terrestre. Este es un asentamiento que existe ahí y se preveía hace años un desarrollo urbanístico, pero Costas ganó el tema del deslinde y toda esta zona es dominio público marítimo terrestre que también próximamente se va a recuperar, ¿no? Aparte de eso, todo este paseo de Coruña pues sigue hacia municipios limítrofes, como es el caso del Ayuntamiento de Culleredo, y bueno, donde vemos que la presencia del borde litoral y de los valores ambientales están muy ligados. De hecho, aquí existe la llamada Ría del Burgo, que también pues, va a ser objeto de regeneración por parte del Ministerio. Bien, al margen de esas acciones, vamos a decirlo, concertadas, claro, ¿cómo puede actuar la administración local en materia urbanística ante la prevención del riesgo climático, ¿no? Bueno, existen diversos focos o factores, no solo los litorales. Hay un tema que también, bueno, es objeto de esta materia, y en su caso de este seminario de otros, que es la llamada movilidad sostenible. Sin perjuicio de entrar después también en esta cuestión que estamos diciendo, ¿no? Temas de movilidad sostenible, todo esto que estas nuevas normas relativas a la ciudad 30, a la disminución del tráfico intensivo en las ciudades, que evidentemente, aparte de la legislación especial, pues se pueden regular a través de ordenanzas municipales o también a través de acciones de cirugía urbana relativas, bueno, pues a aumentar el espacio peatonal y demás. Bien entendido que generalmente, y ahí también un poco invito o hago una sugerencia o comparto especialmente con la compañía de Gijón, que generalmente esto se hace en el marco de proyectos de obras y a veces, bueno, estos planes de movilidad sostenible, por lo menos en mi experiencia práctica, no solo en la ciudad de Coruña, sino, bueno, otros elementos, no acaba como planificación de despegar, ¿no? Siempre hay una queja a la supresión de plazas de aparcamiento y demás. Bueno, se debe conjugar con alternativas, ¿no? O con el estudio, en su caso, de alternativas. Pero hecha esa referencia a la movilidad sostenible, hay factores, volviendo al tema litoral, que son claramente de riesgos relativos
al cambio climático. Son más acusados en la costa mediterránea, esos riesgos incluso más acreditados, y son tal vez menos, pero también existen, en la costa atlántica. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Coruña? Pues el Ayuntamiento de La Coruña, hace aproximadamente un año, ha suspendido todos los desarrollos urbanísticos de este borde litoral. Ha adoptado un acuerdo plenario en el que suspendía todos estos desarrollos urbanísticos para estudiar la modificación puntual del plan general. De hecho, nosotros hemos licitado un contrato de asistencia técnica, un contrato de servicios, para estudiar una mejor ordenación de este espacio litoral. Y precisamente uno de los motivos por los cuales se acordó esa suspensión, y voy a compartir también en otro documento, uno de los motivos por los que se acordó esa suspensión fue precisamente la lucha contra el cambio climático, contra la prevención, ¿no? De hecho, nosotros en esta propuesta decíamos que el 31 de mayo de 2013 entró en vigor la modificación de la Ley de Costas y en cumplimiento de la disposición adicional adoptada de la ley, pues la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, mediante resolución de 24 de julio de 2017, aprobó la estrategia de adaptación al cambio climático de la costa española. Entonces nosotros, desde la perspectiva municipal del Ayuntamiento de A Coruña, y con independencia de otras motivaciones, pero fijaros que ya ahí hacíamos referencia a que en esa estrategia había tres posibilidades de adaptación: de protección, de acomodación y de retroceso. De retroceso, en su caso, del impacto o de la presión urbanística que pudiera efectuarse en la costa. Bien, también pues bueno, de una serie de medidas de preservación y también de evitar nuevas infraestructuras, construcciones y desarrollos urbanos en la franja costera litoral. Bien. Entonces, en ese sentido, lo que quiero transmitir también es que esto, evidentemente, desde la perspectiva de la administración, es fantástico. Desde la perspectiva del propietario del suelo, es cuando menos complejo, ¿no? Cuando menos complejo. Bien, bueno, veremos cómo acaba el tema. Tampoco podemos anticiparnos porque el planeamiento es un proceso lento y gradual, ¿no? Pero bueno, sí, por deciros alguna cosa, que en el planeamiento actual, hasta su suspensión, se permitía edificar en zonas como esta, que estamos estudiando. Curiosamente estaba clasificado como suelo urbano. Bueno, también en zonas como, no en la playa, pero bueno, sí en esta zona de una antigua cantera. Bueno, estamos intentando reajustar aquí a lo mejor la edificabilidad un poco para no tapar vistas y al mismo tiempo, bueno, conciliar todos los intereses, ¿no? Pero sin afectar a esta zona más frontal, ¿no? Entonces, bueno, como primera cuestión y sin perjuicio de temas que surjan después en el debate y el intercambio de otras personas que asisten a este seminario, pues lo que quería transmitir es que una de las acciones que estamos llevando a cabo precisamente en el marco de la prevención contra el cambio climático es precisamente algo que, bueno, que tuvo a otra escala sus antecedentes, como fue el Plan Director del Sistema Urbanístico Costero de Cataluña, aunque ya estaba bastante antropizado el territorio catalán, pero adoptaron esa medida también de suspensión de desarrollos urbanísticos, también en Cantabria y también en Asturias, en materia de planificación litoral, ¿no? Entonces nosotros, un poco esos esquemas más territoriales, más de trascendencia supramunicipal, bueno, un poco lo hemos trasladado aquí, y con una precisión también que yo, bueno, pues es una invitación a los ayuntamientos, que con esto de que el urbanismo está descentralizado, la gente presta poca atención a la legislación estatal que incide en el suelo, ¿no? Por ejemplo, el Real Decreto Legislativo 7/2015, que habla de que periódicamente, bueno, anualmente, hay que elevar un informe a la Junta de Gobierno local, bueno, sobre los efectos que tiene la aplicación del planeamiento urbanístico, ¿no? Y en este sentido, ¿qué trato de transmitir? Que generalmente en el ámbito del urbanismo se está partiendo de planes muy lentos en su tramitación y aprobación y también muy rígidos en cuanto a la rigidez de sus modificaciones, y que precisamente en el marco de la llamada evaluación ambiental estratégica
uno de los retos es ir efectuando un seguimiento permanente de los efectos, en su caso positivos o en su caso adversos, que puede tener la ejecución del planeamiento. Nosotros en Coruña, bueno, al margen de cuestiones como observatorio urbano o la aplicación de la Agenda 30, sí estamos llevando a cabo por lo menos medidas cautelares, como esta que acabo de comentar, sin perjuicio de que ese estudio evidentemente se va a plasmar, y ya lo estamos haciendo, tramitando esa modificación puntual de planeamiento, y en el marco de esa modificación puntual de planeamiento evidentemente surgirán tensiones. Iremos viendo también con la ayuda de seminarios tan interesantes como estos, en el que se comparten experiencias, bueno, muy útiles, pues iremos viendo cómo lo vamos gestionando. Bueno, lo dejo aquí de momento. Después, a medida que surja el debate de otras intervenciones, pues encantado de seguir participando. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo simplemente remitirte a la pregunta que os lanzaba al principio sobre si desde tu punto de vista las ciudades están siendo actores o receptores. Probablemente, como tus compañeras y como todos lo vemos, las los dos ámbitos. Quizá también, y lo extiendo a tus compañeras, algún matiz al respecto. Y luego ya dejo paso a Moneiva, que probablemente también os quiere plantear algunas preguntas. Os invitamos también a interactuar en relación a temas que habéis ido sacando los unos y los otros, pero sí que me interesaba plantearos a los tres la posibilidad de que nos comentaseis desde vuestra y desde la ciudad y el territorio desde donde estáis trabajando, ¿cuáles son las principales limitaciones, inercias, obstáculos que veis en relación a este avance, ¿no? que las ciudades tienen que hacer y en vuestro caso están intentando hacer, ¿no? En relación tanto a la mitigación como la adaptación al cambio climático? No sé si Moneiva quieres plantearles alguna pregunta para que las aborden un poco de manera integrada o les damos paso. Muchísimas gracias, Sonia. Sí, brevemente, ¿no? Yo quería hacer como una pequeña reflexión de todo lo que he escuchado y también plantearles algunas cuestiones, ¿no? Tenemos tres experiencias, tres territorios periféricos o ultraperiféricos, además marítimos, pero que han sido innovadores ¿no? en materia de clima y energía, ¿no? Y lo que observo como factores que comparten es que parten de una necesidad de intervenir sobre cuestiones energéticas, bien sea en el caso de Gijón por una auditoría o en el caso del Hierro por una dependencia excesiva por su propia característica. En el caso de A Coruña se ha orientado más a cuestiones de usos del suelo y de ejecución del planeamiento, cuestiones urbanísticas, pero que se extiende luego a medida que se va interviniendo en ese ámbito a otros elementos que también inciden en el clima, ¿no? Como temas de movilidad sostenible, temas de nuevas soluciones tecnológicas, ¿no? Son territorios además en gran medida rurales, no estamos hablando de territorios superurbanos, aunque son ciudades cada vez que presentan dinámicas cada vez más urbanas, en el caso de Gijón y de A Coruña, y en el caso del Hierro sin duda se está internacionalizando y significando cada vez más a nivel internacional. Y son espacios que se autodenominan como ecosistemas de innovación, es decir, como que estas iniciativas han ido llamando también el ir experimentando nuevos sectores, ¿no? Nuevos ámbitos. Entonces, me ha interesado mucho la propia definición que se ha otorgado, ¿no? Gijón en el discurso de Patricia en su intervención de Demolab y también en el caso de Cristina como ecosistema de innovación y con una especialización también en relación al turismo científico, ¿no? como algo que lo significa. Entonces, me gustaría, esta es un poco una reflexión general, plantearles cuatro cuestiones muy concretas, ¿no? Primero, ¿quiénes, en qué medida han sido importantes estos marcos internacionales? En el caso de Gijón sí que se ha visto de forma más clara, menos en el caso de
del Hierro y de A Coruña, la influencia de los marcos internacionales, de las estrategias internacionales, en qué medida eso ha tenido una influencia en estas decisiones. Segundo, ¿quiénes han sido los promotores de estas iniciativas? El sector público, pero también privado, partía de una demanda de la ciudadanía, ¿vale? ¿Quiénes han sido los promotores? ¿Y en qué medida se ha necesitado colaborar con muchos actores también para sacarlas adelante, o han sido iniciativas netamente públicas, ¿no?, en su diseño y ejecución? Esta un poco me gustaría pues, que nos contaran un poquito más de su experiencia incidiendo en estas tres cuestiones: influencia de los marcos internacionales, quiénes han sido los promotores, y necesidad de colaborar no solo con la ciudadanía, sino con otro tipo de actores, ya sean nacionales como internacionales, para sacar adelante esta iniciativa. Gracias. Si les parece, iniciamos mantenemos el orden inicial de Patricia, Cristina y Carlos. ¿Les parece bien? Volver a entrar porque se me estaba entrecortando y cogí un poco la mitad, pero bueno, ahora cuando oiga hablar a Patricia me iré incorporando a lo que Gracias, Cristina. has preguntado. Bueno, lo primero, los marcos internacionales, ¿no? Yo creo que el tener marcos siempre, ya no solo estamos hablando del clima, sino cualquier tipo de marco, nos permiten alinearnos mucho mejor a nuestros objetivos. Cuando hay esos marcos estratégicos a nivel internacional, a nivel nacional, véase la Agenda Urbana 2030, Naciones Unidas, ONU Habitat, es decir, creo que así es mucho más sencillo poner orden, igual a mí por mi de formación profesional, pero siempre creo que es más fácil, porque así también luego podemos aprender de experiencias y podemos hacerlas también similares, porque estamos midiendo con las mismas métricas, ¿no? Para nosotros sí que fue fundamental en esos marcos también beneficiarnos de esas financiaciones a nivel europeo y nacional. Es decir, que el propio Fondo de Eficiencia Energética nos financiara esa auditoría de ciudad, nos permitió pues tener una visión a nivel de ciudad, que se complementó de forma paralela a otro marco nacional, que son la financiación de la convocatoria de Red.es de ciudades inteligentes, donde se nos financió un proyecto donde hacemos toda la transformación digital, la plataforma ciudad, los verticales, alumbrado, calidad del aire, movilidad, la integración ciudad-ayuntamiento para que no haya dos plataformas. Bueno, una serie de iniciativas que al final creo que, bueno, pues cuando tú te encuentras en esos marcos, que algunos son normativos, es decir, todas las normas de ciudades inteligentes, y otros no obligatorios normativos, como son las agendas, pero creo que son un marco sin interesante. Pero eso, yo lo hago desde mi perspectiva un poco más ordenada, y entonces que me encuentro muy cómoda cuando hay marcos, y si no los hay, pues los busco, ¿no? A ver si se encuentran. Eso por la parte de los marcos. Creo que la segunda era que quién eran los promotores. Al final, como administración, tenemos que administrar, que es servir. Entonces, somos promotores necesarios, pero no únicos promotores, ¿no? En esa búsqueda y te lo ligo un poco con la siguiente, en esa búsqueda de mejorar la ciudad, pero la ciudad para vivir, para una ciudad que nos dé respuesta a la comodidad, a que estemos a gusto, a que nos den los servicios que necesitamos, a que, bueno, pues todo eso hace que tengamos que estar en continuo movimiento y atento un poco a lo que se hablaba de saber cuál es el estado del arte de lo que hay, porque necesitamos saber qué podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, pues te digo, una cosa es lo de los promotores honoríficos, pero creo que no es importante. Lo importante son los ejecutores, ¿no? Los ejecutores, los desarrolladores. Y ahí nosotros como administración no nos entendemos como solos. Esto formamos parte de un ecosistema, como comentaba antes en la jornada que teníamos. Nosotros podemos conocer un poco lo que está sucediendo en la ciudad, pero no tenemos ni el conocimiento experto tecnológico ni el conocimiento investigador. Entonces creo que todo el apoyo con toda la red del ecosistema, y cuando hablamos de ecosistema hablamos todo el ámbito del mundo empresarial, académico, educativo, ciudadano, que no se nos olvide, creo que todos son diferentes prismas que suman. Y al final somos, porque creo que la ciudad es un somos, una primera persona del plural, somos
equipos, grandes equipos multidisciplinares, pero también multi-instituciones, porque pues eso, todo el mundo aportamos. Luego cada uno tendrá nuestros roles de implementarlo, desarrollarlo, permitirlo, pero creo que forma, y bueno, luego evidentemente un liderazgo de que esto se permita, se pueda implementar, se pueda llevar a la acción, evidentemente. Pero un líder no es una persona sola que corre sin nadie detrás, no tiene sentido, sino que al final es, vale, tú lideras un cambio, pero realmente pues está consensuado, porque al final yo creo que todo lo que estamos viviendo ahora, y no mencionamos el tema de cómo nos van a financiar, cómo se va a poder financiar todo esto, que creo que esa es otra derivada, bueno, otra derivada temática interesante, pero creo que tenemos ahora, y eso no es alejado de otras situaciones, pero bueno, la que nos toca vivir. Creo que estamos en un reto es un gran reto de territorio, lo que estamos viviendo, pero es un proyecto de personas. Es decir, al final, y por personas hablo a nuestros compañeros, tanto compañeros de administraciones o si están en las empresas, compañeros de empresas, que intentamos que sea una parte muy proactiva y activa de toda esa transformación que hacemos y esta participación, pero también personas y en nuestro caso personas a las que servimos a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues todos estos cambios, todas estas transformaciones, toda esta digitalización, toda esta tecnología, que para muchos o para una parte de ellos supone una gran barrera, no podemos permitirnos que se nos queden atrás. Bueno, pues al final eso, bueno, yo creo que te respondí un poco así, un poco deslavazado las respuestas, pero espero haber aportado. Gracias, Patricia. Has introducido distintos elementos. Vamos a ver qué nos cuenta Cristina y Carlos. Y en su caso, también en el público que nos les está siguiendo, les animaba a Sonia a que utilicen el chat también para hacer sus contribuciones, aportaciones, reflexiones y preguntas. Así que adelante, Cristina. Gracias. Bueno, y como se entrecortaba, escuché lo de la influencia de los marcos europeos, los promotores de las iniciativas, pero la última pregunta me quedé... Sí, ¿y en qué medida era importante colaborar también con otros actores para sacarlas adelante, ¿no? En el caso, creo, además, Cristina, en el caso del hierro, creo que incluso la colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias, que no está situado en el hierro, además esto creo que es importante señalarlo, creo que está en Las Palmas. En Gran Canaria, pues es importante, no lo sé. Sí, la colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias es importantísima, tanto ellos como Endesa son considerados el socio tecnológico del proyecto, ¿no? Porque el Cabildo del Hierro pues, es el organismo público que lo tiene pues casi el que lo ha promovido en los contactos que fueran necesarios para que saliera adelante desde el punto de vista administrativo y también el económico, pero sí es verdad que la experiencia tecnológica la tiene el ITC y la tiene Endesa, y no solo para la puesta en marcha de la central, sino ahora en los trabajos que seguimos haciendo para poder llegar a ese 100%, pero que sea de todo el año y no solo el 100% en momentos puntuales, y que podamos cubrir con este sistema únicamente el 70% de la demanda energética anual. Para nosotros ha sido y sigue siendo importantísimo que haya... Por eso la composición de nuestra empresa público-privada. Además, creo que antes no mencioné que nosotros tuvimos un apoyo de 35 millones de euros del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, y se hizo en el marco de considerar el proyecto como innovador, como una inversión en investigación, porque ahora pues nosotros hemos pagado la novatada, por así decirlo. El proyecto nos ha costado 82 millones de euros y muchos años de sufrimiento y esfuerzo, pero sí que se acortará en tiempo y en dinero, incluso pues, en la huella de carbono, en la propia construcción, apoyando a otros territorios en nuestra experiencia. Entonces consideramos súper necesario la colaboración. No estoy siguiendo el mismo orden, pero bueno, los promotores, creo, como ha dicho Patricia, somos un engranaje, y al final los promotores, pues en este caso, este proyecto que ha estado liderado por el Cabildo del Hierro, al fin y al cabo está dirigido por unos políticos, y son unos políticos que han sido votados por una ciudadanía que durante todos estos años pues ha estado pidiendo que las acciones relacionadas con el Plan de Desarrollo Sostenible las que tomen el liderazgo. Entonces, en este caso, el desarrollo que aquí seguimos, pues todo el esfuerzo que tiene también mucho que ver con ser un territorio de reserva de la biosfera, las oportunidades que eso nos da, pero también las acciones que tenemos que llevar a cabo para seguirlo conservando, al final los primeros son la ciudadanía.
Y en el caso de los marcos europeos también coincido con Patricia, no solo en que nos da la oportunidad de ser más ordenados, sino que también creo que en el cambio climático, aunque aquí estemos viendo experiencias y nuestras intenciones demostradas sean muy buenas y demás, sí es verdad que creo que a nivel mundial, en lo que respecta al cambio climático, nos estamos durmiendo. Entonces creo que también esos marcos funcionan un poco como un tirón de orejas y, oye, es que tienes que llegar. Entonces, no solo organiza, sino que además mete prisa. Muchísimas gracias, Cristina, por la aclaración y vamos, te has ajustado perfectamente las tres cuestiones que planteaba. Carlos, ¿qué nos cuentas tú? Sí, bien, pues nada, en línea con las preguntas, bueno, y con la interesante moderación también que se hace. Bien, los marcos internacionales, en frente a los marcos internacionales, nosotros los aplicamos, a ver, desde el punto de vista también de ejecutar no solo la normativa de la Unión Europea, que es la Estrategia Europea del Territorio y todos los documentos que hay, directivas y demás, sino también la Agenda de Naciones Unidas 2030, quiere decir que nosotros también en esa propuesta de suspensión de desarrollos urbanísticos en el borde litoral, de prevención del cambio climático, pues esos objetivos del desarrollo sostenible que ahora ya están más interiorizados también en la práctica de las administraciones públicas, bueno, lo hemos llevado pues nada más y nada menos que a un acuerdo municipal con esos efectos de medida cautelar. Entonces, al margen del complejo puzzle legislativo, estatal y autonómico, también generalmente, en la medida de las acciones de prevención del cambio climático o que se refieran en su caso a actuaciones urbanísticas, también intentamos darles siempre una vertiente internacional, ¿no? Por otra parte, evidentemente los promotores de iniciativa en materia de, ya sea de movilidad para prevención del cambio climático, como de suspensión, o no quiero decir tampoco solo suspensión, sino también quiero decir de orientación, ¿no? De orientación urbanística, de orientación de nuevos desarrollos, de orientación de los usos del suelo, de la complejidad de los mismos. Los promotores hemos sido la administración porque también existe el mandato legal en el Real Decreto Legislativo 7/2015 que la dirección de la actividad urbanística es pública, ¿no? Y es una función pública el urbanismo. Ya, bueno, desde la ley de 56, pero que se ha venido resaltando en todos los textos legales incluidos en los actuales, ¿no? Lo cual no es óbice, en relación con la tercera pregunta, de la colaboración, ¿no? Ahora existen también, bueno, pues diversas fórmulas o articulaciones, entre otras la llamada la cogestión, ¿no? Muchas veces cogestión no solo entre una administración y particulares, sino también entre diversas administraciones. Nosotros, por ejemplo, en el marco de esa cogestión, en otras actuaciones que inciden en el clima y vinculadas a la movilidad, precisamente el pasado 25 de mayo, cerramos un convenio para no solo la implantación, sino toda la infraestructura urbana necesaria para acoger un área de intermodalidad, fundamentalmente ferroviaria, pero también de movilidad terrestre, en el Ayuntamiento de A Coruña, ¿no? Y esa área de intermodalidad, transporte, pues también evidentemente está vinculada a la prevención del cambio climático porque, precisamente como en el caso de Galicia, dicen sus directrices de ordenación del territorio y en el marco también de la Agenda 2030 y de la Agenda Urbana, pues han de promoverse las formas de movilidad sostenible, evidentemente con esa apuesta, ¿no? Con esa apuesta real por el transporte público, pero también que sea cómodo y accesible para los ciudadanos, ¿no? Entonces, por un lado, esa colaboración con otros actores sería pues, la identificada como cogestión, que puede ser realizada con otras administraciones públicas, y también, por hay que decirlo, con los particulares o los interesados afectados. Es decir, que se han dado pues, históricamente muchos bandazos en el sentido de que, bueno, hasta qué punto, claro, hay diversas participaciones. La participación de la ciudadanía en abstracto, ya sea individualmente o a través de asociaciones o colectivos, formulando tradicionalmente sugerencias de planeamiento o participando
bueno, con propuestas o alegaciones del ciudadano sin más, pero también con los interesados, ¿no? ¿Quiénes son los interesados en materia urbanística? Los interesados, pues serán en su caso los propietarios del suelo, ¿no? Tampoco se trata de, en las actuaciones de planeamiento de gestión, de pasar un rodillo. O sea, la administración tampoco tiene que ser totalmente insensible, o como diría pues, el Tribunal Supremo, no tiene por qué ser fría, rígida y automática. Es decir, también, bueno, pues en el marco de esa cogestión también tiene que haber por lo menos una escucha o una escucha activa, oye, de las sugerencias que pueden formular particulares que están perfectamente legitimados para formularlas, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, se trata de evaluar los efectos que sobre el territorio tiene la ejecución de los planes, porque además es un deber legal, aunque las administraciones generalmente yo detecto que no lo están haciendo. Quiere decir, más allá de incorporar los planes, la evaluación y seguimiento, porque lo exige la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, esa evaluación y seguimiento no está siendo en general, yo creo que en nuestro caso sí lo está siendo en cierta medida efectiva. Oye, si detectamos un efecto adverso sobre el territorio, se puede suspender un desarrollo, se estudia y se analiza. Bueno, generalmente se incauta, ¿no? O se intenta encauzar. Oye, si puede ser de una forma que no perjudique a los intereses particulares, mucho mejor. Si tienen que existir algunos, bueno, pues en algunos casos algunos reajustes, pues se verá también la forma en la que se encauza y se articula, ¿no? Entonces, bueno, esa colaboración que se formula en la pregunta por la moderadora también está ligada a un derecho a la participación, ¿no? A un derecho a la participación que tienen los ciudadanos, tanto los ciudadanos en sí, como a los interesados que le confiere ya sin más la propia ley de procedimiento administrativo. Bueno, y dejo paso a otras intervenciones que puedan existir. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí tenemos en el chat también dos preguntas. Las voy a leer. Muchas gracias, Alicia y Maite. La primera es de Alicia. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias tan interesantes. ¿Podríais hablarnos un poco más sobre las expectativas que tenéis de financiación para los próximos años? ¿Creéis que os podréis beneficiar de la llegada de los fondos europeos? Esta es la primera pregunta que plantea Alicia. Y Maite Uriarte señala que aunque es una figura incipiente, le gustaría saber qué opinión os merece la infraestructura verde azul como instrumento de cohesión entre el planeamiento territorial, urbanístico y ambiental, para que lo ambiental determine lo urbanístico. Muchísimas gracias. Los proyectos y la llegada de fondos. Bueno, expectativas muchas, pero yo creo que como es todo, es decir, tienes que haber estado haciendo un trabajo previo. Nosotros desde el año pasado trabajando, es decir, la Dirección General de Innovación coordina la presentación de estos proyectos y al tener dependencia directamente de la alcaldía, pues coordinamos con todas las concejalías, ¿no? Y lo que intentamos hacer desde hace más de un año con todos los compañeros, pues ver realmente cómo nacen los proyectos, es decir, qué necesidades, qué oportunidades. Y en ese trabajo sí fuimos trabajando y fuimos armando un poco lo que eran nuestros proyectos de ciudad, que cuando salieron el primer borrador del plan de recuperación, pues te das cuenta que más o menos esos ejes estratégicos, esos 4 ejes de verde, digital, cohesión territorial, igualdad, pues bueno, pues estaban en nuestros marcos de proyectos de ciudad. Es verdad que la llegada de los fondos nos va a permitir, si llegan esos fondos, hacerlo mucho más rápido, y ya no solo por las fechas de las propias convocatorias, que también, sino porque bueno, pues los recursos de los que disponíamos, sino para hacerlos con fondos propios, eran más limitados y te necesitarías estar viendo qué es realmente lo importante para distribuir esos fondos en todo lo que necesita la ciudad, ¿no? Si te los enfocan directamente a esos proyectos de ciudad significativos relacionados pues con las convocatorias que salieron, de las zonas de bajas emisiones, que es tan importante para ponerlas en marcha, o la propia financiación de la agenda urbana, o bueno, todos los que fueron saliendo,
realmente se abre un campo de juego muy interesante en el que necesitamos aprovecharlo, no puede ser de otra forma, pero necesitamos también ser ágiles y no solamente en esa solicitud, sino en la ejecución, justificación, es decir, en lo que todos ya sabemos cómo es gestionar los fondos, ¿no? Pero es una oportunidad y una oportunidad que no hay que dejarla pasar. Y la ciudadanía es que no, sería imperdonable, ¿no? Que las ciudades no fuéramos a por ellas. Bueno, voy a volver a podrías hablar un poco sobre las expectativas que tenéis. Sí, nosotros sí que tenemos muchas expectativas puestas en la llegada de fondos europeos, pero precisamente por eso, o sea, cuando ahora a causa del COVID pues vino la gran oleada, pues siempre se dijo que iba a ser a proyecto ya elaborado, y en ese caso pues nosotros teníamos mucho paso adelantado, aunque corresponde más al Cabildo, ¿vale? Esto no es algo que competa a Gorona, porque la estrategia de captación de fondos pues se ha hecho desde el Cabildo, entonces poco puedo decir, pero sí que sé que teníamos bastante camino avanzado porque ya teníamos los proyectos realizados. No puedo responder mucho a ese tema, porque ya digo, porque es algo que le corresponde más al Cabildo del Hierro, no a Gorona como empresa. Gracias, nosotros participamos en la consecución de los objetivos que tienen, pues en cuanto a los estudios de reducción de huella de carbono y otros méritos que se puedan aportar, pero no le compete a Gorona. Gracias, Cristina, pero sin duda por lo que comentas sí que el Cabildo los moviliza, ¿no? En el caso, o los implica en los proyectos que sí puedan lanzar, ¿no? Para que... Sí. Carlos, ¿qué nos cuentas? Nada, bueno, muchas gracias y nada, todas las preguntas también me parecen muy interesantes, muy sugerentes. Claro, el tema de la infraestructura verde-azul en el planeamiento y la incidencia de lo ambiental con lo urbanístico, ¿no? Bueno, en esto se podría decir que también hay un concepto que también se maneja a nivel académico, que es el llamado urbanismo ambiental, ¿no? Como dos realidades indisociables, ¿no? Y son tan indisociables que la propia evaluación ambiental estratégica, que forma parte de la tramitación de cualquier plan urbanístico, pues exige precisamente que ese plan, en su fase de planificación, de ordenación, se sujete a esa evaluación ambiental estratégica, no como un mero documento formalista, sino precisamente donde exista un debate dialéctico con puntuaciones específicas en el marco de esos documentos o los diversos factores, de los factores ambientales, sociales y económicos, ¿no? Bien, esto no es una mera entelequia, sino que esto es una exigencia legal y si no se hace adecuadamente una evaluación ambiental estratégica correcta, pueden anular el planeamiento. Bueno, es lo que acaba de pasar. Ahora veremos lo que dice el Tribunal Supremo con el llamado PATIBEL, el Plan de Ordenación Costera de la Comunidad Valenciana, que ha sido anulado con un voto particular por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia 46-2021 de 11 de febrero. Entonces, bueno, esto de la evaluación ambiental estratégica y los temas ambientales es absolutamente nuclear en el urbanismo. Por otra parte, no se puede desconocer que la Ley 42/2007 de protección, bueno, de la protección de la biodiversidad establece la prevalencia de lo ambiental sobre lo urbanístico, ¿no? Ligado todo esto a la llamada prevención de riesgos en los textos legales, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, ¿no? Entonces, otra cosa es, también volviendo a las preguntas de Amadora, cómo se concilia eso con la colaboración de los actores, sobre todo de los interesados o de los que les afecten, desclasificaciones de suelo, reducción de aprovechamientos. Bueno, ahí daría para otro seminario en el marco de la llamada responsabilidad patrimonial de las administraciones, si concurre o no concurre, porque son circunstancias sobrevenidas, porque todavía no se ha ejecutado el planeamiento. Bueno, ahí hay una innumerable casuística, ¿no? Evidentemente, y enlazando con otra cuestión que preguntaba la compañera que asiste al seminario, de la infraestructura verde-azul, precisamente nosotros
en el acuerdo de suspensión que cité antes de los procesos de desarrollo urbanístico costero, de suspensión para su estudio. No quiere decir con esto que vayamos ahí a privar, bueno, a hacer un tema radicalmente diferente. Habrá que estudiar para orientar, pensar, reflexionar. Eso es el planeamiento, ¿no? Fundamentalmente, ya sea la planificación estratégica ligada a la contratación o la urbanística. Y nosotros, precisamente, en ese acuerdo de suspensión, sí aludíamos a este tema de infraestructura verde. Y en este sentido, lo referíamos ligado a la Estrategia Española contra el Cambio Climático como una de las medidas, la adquisición de patrimonio público litoral como medida de retroceso, para paliar el retroceso de la costa, ¿no? Y se decía que se analizará la viabilidad legal y económica de poner en marcha un programa de adquisición de terrenos en el litoral con el objeto de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo terrestre de nuevos espacios que pueden verse afectados por el cambio climático. Esta medida está muy vinculada a los anteriores, compatible con el concepto de infraestructura verde, ¿no? Pero bueno, como decía una persona pública, estamos trabajando en ello, ¿no? O sea, estamos asumiendo e implantando esas medidas, maridando lo ambiental con lo urbanístico y evidentemente también apostando por corredores ecológicos, por infraestructuras verdes, que no solo son una cuestión estética, sino que son una cuestión ambiental y también que son una cuestión que afecta directamente a la salud de las personas. Bueno, espero haber respondido. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más que nos escucha quiere plantear alguna pregunta o cuestión. Si no, muy rápidamente, una última pregunta. Estaré controlando el chat por si acaso. La elección de estos casos no ha sido casual. O sea, son casos que destacan, ¿no? en el panorama nacional sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ha habido un sesgo, ¿no? en la selección, pero ese sesgo se confirma porque ustedes mismos han hecho mención al intercambio de experiencias y a la significación que también están teniendo, ya no solo a nivel nacional, sino internacional. A mí me gustaría saber, aparte de nosotros, qué otros territorios o tipos de entidades se están interesando por lo que ustedes están haciendo, así como a modo de pregunta final, ¿no? Gracias. Yo sí, si me permitís, voy a también lanzar una pregunta muy breve que suma a esta súper interesante de Moneiva, recuperando una cuestión que he planteado antes y que me interesa mucho porque sale continuamente en mi trabajo de investigación. Entiendo que es una pregunta muy amplia, compleja, pero quizás se podría plantear más que en términos de limitaciones, obstáculos o inercias que veis para avanzar hacia ese reto que tenemos y que ya es muy concreto de convertirnos en un continente neutro en carbono en 2050 y por lo tanto lo que tiene que avanzar cada uno de los ciudades y territorios en donde estáis, pues qué retos digamos principales veis en el camino, ¿no? que están dando ahora mismo vuestras ciudades o vuestro territorio en el caso del Hierro. Y yo como, bueno, voy a dar la palabra a Moneiva luego para que cierre, pues simplemente agradeceros muchísimo el interés de todo lo que habéis planteado. Muchas gracias, Sonia. Pues, Patricia. Bueno, en cuanto al interés, yo creo que interés, todos estamos interesados en aprender. Es decir, al final, antes comentaba Cristina que decía, después de que nos llevamos pegando, es decir, todas las leches que nos pegaron, yo creo que en los proyectos, ¿no? que comentaba el proyecto, creo que no somos un alumno aventajado, no, somos un alumno más. Las diferentes redes a las que participamos, la red Impulso, las redes ciudades inteligentes, son entornos donde aprendemos y donde no nos parece que vamos
bueno, que ya salvamos una serie de obstáculos, nos encontramos otros en otros procesos y vamos aprendiendo los compañeros igual que aprenden de los nuestros. Y creo que eso es lo importante, sentirnos todos pues, alumnos aventajados en el sentido de que todos los instrumentos, háblase por ejemplo de licitaciones y de pliegos, pueden ser utilizados por todos y todas las experiencias no están exitosas, pues también que sean compartidas porque así evitaremos que otros compañeros puedan ir pues más rápido en ese ámbito que nosotros, porque al final esto no va, o por lo menos así lo entendemos desde Gijón, no va de competición, va de dar el mejor servicio a la ciudadanía y el de crear mejores ciudades para vivir todos en ellas. Entonces, bueno, sé que te di así un poco vuelta a la pregunta, pero realmente es nuestro sentimiento, ¿no? Entonces creo que me gusta ponerlo encima de la mesa. Y como retos, el primero de los retos somos nosotros mismos de vayamos a empezar. Entonces sí, te encontrarás dificultades internas, pues hay que hacer, si quieres incorporar cosas diferenciales, te encontrarás con la problemática de que nunca se hicieron así y lo fácil es seguir haciendo de la misma forma, entonces ¿para qué vamos a hacer pliegos diferentes? Con la ciudadanía en la implementar en el rediseño de tu ciudad también, ¿para qué se va a cambiar si yo tengo estas formas de moverme o otras formas de moverme de cualquier medio, andando, en vehículo? ¿Por qué es necesario cambiarlo? Entonces, pues yo creo que lo importante es comenzar a caminar, no rendirse, que vamos a encontrar dificultades todas, pero que vamos a encontrar buenos compañeros de viaje que seguro que esas ya las superaron y entonces nos pueden ayudar o podemos ayudar, y a ir viendo y no mirar, el objetivo tenerlo claro y es el futuro y llegar a alcanzarlo, pero los pasos tenemos que ir dándolos y que sean pasos conseguibles. Entonces, bueno, esa es desde Gijón un poco nuestro sentimiento de colaboración, aporte, aprendizaje conjunto y aprendizaje de lo bueno, de lo malo, de todo. Bueno, en nuestro caso, que sí que hable del intercambio de experiencias, porque lo tenemos muy presente, lo que ha supuesto la central hidráulica para el hierro, es que a nosotros nos ha abierto las puertas de medio mundo. O sea, nosotros, para decir casos concretos, que es lo que nos había preguntado Moneiva, pues nosotros hemos recibido desde alcaldes de Chile, pues como creo que ya mencioné, Cabo Verde, a través del ITC, pues con todos los proyectos internacionales que tiene el ITC, siempre que hacen algún encuentro en Canarias dentro del marco de trabajo de esos proyectos, pues siempre hay una visita al hierro para conocer la central, incluida en su agenda, pero es que además después nosotros hemos estado en muchas otras, hemos ido hasta Jeju en Corea, Malta, Praga, son muchísimos territorios y es verdad que nos han invitado para conocer la central hidráulica, pero nosotros hemos ido con 4 ojos para ver de qué otros proyectos podemos nosotros aprender, qué otras experiencias podemos captar, a la vez que hemos ido también, como no, a promocionar la marca El Hierro, pero la marca El Hierro como un territorio ligado a la sostenibilidad y el respeto medioambiental, porque como he dicho antes, somos un territorio pequeño y funcionamos como un engranaje. En el caso de la captación de fondos europeos he hablado que le corresponde al Cabildo, también en la promoción turística le corresponde al Cabildo, pero bueno, nosotros como empresa participada por un 66% desde la parte pública, igual que recibimos visitas de turistas todas las semanas y tenemos la central abierta al turismo, también nos implicamos en lo que supone la central para promoción de la marca El Hierro, y porque eso, ya digo, nos abre otras puertas, aunque siempre es verdad que cuando vamos fuera la fórmula de la Coca-Cola siempre es a captar para que vengan y la vean aquí, que es lo que mencionaba antes de turismo científico. Y en el caso de los retos para alcanzar esos objetivos, voy a poner como 2 ejemplos concretos, basándome también en lo que ha dicho ya Patricia. Por ejemplo, uno puede ser la movilidad. Si ya me estoy moviendo así, ¿para qué voy a cambiar? Bueno, pues nosotros tenemos que dar esas, porque claro, el ciudadano te pide los resultados, pero las acciones para llevarlas a cabo son lo que les cuesta, ¿no? Participar de ellas. Bueno, pues nosotros tenemos que desarrollar esas acciones, pero de verdad después el resultado tiene que cumplir con las expectativas del ciudadano y que vea que sí era necesario, y así conseguiremos una mejor implicación en otros de las estrategias en las que necesitemos que el ciudadano sea una herramienta activa. Y otra, que también tienen que ser sostenibles económicamente. La subvención está muy bien, los fondos están muy bien, llámese a nivel institucional, llámese al ciudadano, como en nuestro caso, que nosotros parte de los beneficios que obtiene el Cabildo a través de la participación en Corona del Viento la destina a subvencionar sistemas de autoconsumo
y porque eso también puede ayudar no solo, ya digo, a generar más con renovables, sino que a la demanda de la red sea menor. También lo podemos hacer nosotros en casa generando nuestra propia energía y también para la adquisición de vehículo eléctrico. Pero eso está bien como impulso, pero si al final lo que queremos es el vehículo eléctrico o otro tipo de vehículo, va a ser porque lo hemos impulsado con una ayuda económica, pero que al final va a ser sostenible, o sea, se va a poder sostener económicamente y también en el tiempo, si no, no vale la pena. Es verdad que hay que impulsarlo inicialmente, pero tenemos que, o sea, uno de los retos y para saber si lo vamos a conseguir es que de verdad después en el tiempo esos proyectos sean sostenibles. Carlos, no te escuchamos. Sí, no, estaba Ahora, esperando vale, nada. perdón, sí. Nada. Bien, en cuanto a la pregunta, ¿qué otros territorios están interesando? Fundamentalmente, a ver, Coruña ejerce un papel de capitalidad metropolitana. Es decir, nosotros es un municipio de 250.000 habitantes, pero en la metropolitana somos 400.000. Y si tenemos en cuenta pues, el llamado área urbana de Ferrol, diríamos casi de 550-600. Entonces, nuestro reflejo, o fundamentalmente, bueno, pues quien se interesa, son municipios de la metropolitana o de la Comunidad Autónoma de Galicia. Sin perjuicio de eso, se comparten evidentemente otras experiencias, sobre todo con ciudades portuarias, ¿no? Ya sea Valencia, ya sea pues, Santander, Bilbao, fundamentalmente porque uno de los retos que tiene la ciudad, y también digo con la siguiente pregunta, es la transformación de toda la fachada marítima. ¿Qué supone eso? Que el llamado puerto interior de Coruña, que ocupa una extensión muy considerable, pues se ha realizado y se ha ejecutado un puerto exterior fuera de la ciudad. Entonces, todas esas actividades internas, logísticas, pesqueras y demás, e industriales en su caso, se prevé su traslado, se prevé y estamos trabajando su traslado. Esto tiene un horizonte, bueno, que abarca diversas fases, corto, medio y largo plazo. Corto plazo ya se van a hacer algunas actuaciones de abrir el puerto a la ciudad, que ya se han ido haciendo con la eliminación de barreras, después unas actuaciones ya más a medio plazo en el año 2030 y culminando, a coincidir con el tema de la descarbonización, culminando toda esta planificación con un horizonte que va hasta el año 2050. Entonces, fundamentalmente, uno de los mayores retos también ligados, porque evidentemente en la transformación de todo el ámbito portuario para otros usos, también evidentemente, aunque solo sea por exigencia legal, tendremos que tener en cuenta las exigencias de la prevención y adaptación al cambio climático. Gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias también por tu aportación. Hemos llegado al horario de cierre del seminario. Nosotros pues no podemos hacer más que agradecerles nuevamente el haber aceptado nuestra invitación, el haber compartido con nosotras y nosotros su tiempo y el habernos acercado la realidad de sus territorios. Nosotros hemos tomado buena nota de todo lo que nos han contado, muy buena nota, y esperamos pues seguir en contacto con ustedes. Las universidades son también su casa. No hace falta que estemos en Galicia, en Canarias o en Asturias. Cualquiera de nosotros y cualquiera de los miembros de nuestra red es accesible. Así que encantados también de seguir avanzando y trabajando para lograr que poco a poco consigamos esos objetivos de desarrollo sostenible que nos proponemos y avanzar también en la lucha, ¿no? Y en la prevención, como decía Carlos, ante el cambio climático. Así que dejo simplemente en el chat el enlace a nuestra red para aquellas personas que nos siguen. Y bueno, quedamos a su disposición. Gracias a las personas que nos han seguido desde allí donde estén. Y nuevamente mucho ánimo para que sigan avanzando, sigan desplegando políticas y sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Cerramos aquí. Simplemente mencionar a nuestros
a nuestros invitados y a las personas que han seguido el debate que a principios de año pues anunciaremos nuevos debates sobre esta y otra temática. Muchísimas gracias. 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 Bueno, hasta luego. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, chao.